Sean bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Shade en Michoacán que van a comenzar ya. Acepté que el coche viejo ya no daba para más una mañana cualquiera, cuando me dejó tirado cerca del malecón y tuve que empujarlo bajo el sol como si fuera la primera vez que manejaba un taxi en esta ciudad. Llevo más de 30 años recorriendo Lázaro Cárdenas, Michoacán, y uno aprende a reconocer cuando algo ya cumplió su ciclo. Soy Tanok, tengo 56 años, soy viudo desde hace tiempo y el taxi ha sido prácticamente mi única compañía constante desde que mi esposa murió. Cambiar de carro no era un gusto, era una necesidad. El vehículo que compré no era nuevo, pero sí mucho más reciente que el que había tenido siempre. Me lo vendió un conocido, alguien del rumbo, de esos tratos que se cierran más por confianza que por papeles. El interior estaba limpio, demasiado limpio para mi gusto, y el silencio del motor me incomodó desde el primer arranque. Aún así, pensé que era cuestión de costumbre. Los primeros recorridos los hice con cuidado, midiendo cada sonido, cada vibración, tratando de hacer del coche algo mío. El primer día de trabajo pasó sin problemas. Corridas normales, gente del puerto, empleados saliendo tarde, el calor de siempre pegándose al cuerpo, incluso con las ventanas abajo. Al regresar a casa sentí el cansancio habitual, ese que ya forma parte de mí. Preparé algo de comer, dejé las llaves en su lugar y me acosté sin pensar demasiado en el día siguiente. No había motivo para hacerlo. Fue en el segundo día cuando noté algo que no encajaba. Cerré mi última corrida por la tarde, antes de que oscureciera del todo, porque el bochorno estaba pesado y la cabeza me dolía. Al estacionar frente a mi casa revisé el taxímetro, por costumbre más que por otra cosa. Ahí fue cuando vi que marcaba 2 servicios completos, con horarios distintos y montos normales, como si hubiera trabajado más de lo que recordaba. Me quedé mirando el aparato varios segundos, esperando que mi memoria reaccionara. Repasé el día mentalmente, calle por calle, persona por persona. Solo recordaba una corrida larga, nada más. Pensé que tal vez había presionado algo sin darme cuenta, que el sistema del carro estaba fallando o que el taxímetro necesitaba ajuste. No sería la primera vez que pasaba algo así con un vehículo recién cambiado. Aún así, una incomodidad se me quedó pegada al pecho. No era miedo todavía, más bien una especie de duda persistente, como cuando uno siente que olvidó cerrar la puerta o apagar la estufa. Entré a la casa, me lavé las manos y traté de seguir con mi rutina, pero esa cifra de 2 corridas seguía apareciendo en mi cabeza como si fuera una cuenta mal hecha. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces sin saber por qué, con la sensación de que el día no había terminado como debía. Escuchaba los sonidos normales del barrio, algún camión lejano, perros ladrando, el viento caliente entrando por la ventana. Nada fuera de lo común, y aún así me sentía inquieto, como si algo se hubiera quedado pendiente sin avisarme. Al día siguiente me levanté temprano, convencido de que todo tenía una explicación sencilla. Me dije que no valía la pena darle vueltas a un error técnico, que el trabajo de tantos años me había enseñado a no imaginar cosas donde no las había. Sin embargo, al sentarme de nuevo frente al volante, antes incluso de encender el motor, tuve una certeza incómoda. Ese coche no se sentía vacío, aunque no hubiera nadie más conmigo. Los días siguientes, empecé a notar cambios pequeños, casi ridículos, cosas que cualquiera habría pasado por alto. No era que la ciudad se transformara de golpe, sino que ciertas calles parecían estirarse más de lo normal, como si el trayecto durara unos minutos de más sin razón clara. Yo conocía Lázaro Cárdenas de memoria,
cada retorno y cada bache, y aún así había momentos en los que dudaba de estar circulando por el camino correcto. Al caer la tarde, comenzaron a aparecer personas que no encajaban con el movimiento habitual del puerto. Las veía de pie en las esquinas, esperando sin prisa, con ropa que no correspondía al calor ni a la época. Algunos llevaban camisas de manga larga gastadas, otros pantalones rotos o sombreros que parecían sacados de otra década. No hacían señas, solo me observaban, y esa forma de mirar me producía un malestar difícil de explicar. En más de una ocasión, esas personas subieron al taxi. Yo pensaba en decirles que no, que ya iba de salida, pero algo me detenía. Tal vez el temor a un asalto o la idea absurda de que provocarles enojo podía traer consecuencias peores. No hablaban, no daban indicaciones claras, simplemente señalaban una dirección o mencionaban una calle de forma imprecisa, como si supusieran que yo ya sabía a dónde ir. Conforme avanzaba por esas rutas, el entorno empezaba a sentirse ajeno. Pasaba por zonas que reconocía a medias, con casas demasiado antiguas o terrenos vacíos donde juraría que antes había construcciones. La iluminación era irregular. Algunas lámparas funcionaban y otras no, creando sombras largas que se movían con el coche. Tenía la sensación constante de estar cruzando por un pedazo de la ciudad que no figuraba en ningún mapa. Cuando los pasajeros bajaban, lo hacían sin despedirse, sin mirarme. Apenas abrían la puerta y se alejaban con pasos lentos, perdiéndose entre calles que yo no recordaba haber visto antes. Entonces notaba el banco trasero hundido, como si el peso siguiera ahí. A veces tardaba varios minutos en recuperar su forma, y ese detalle me obligaba a tocar el asiento, buscando convencerme de que todo era normal. El taxímetro seguía marcando 2 corridas al final del día. Siempre 2. Jamás una más, jamás una menos. Revisaba los horarios, los montos y todo parecía correcto, como si el sistema estuviera registrando un trabajo que yo no podía recordar. Llevar el coche a revisión, pero algo dentro de mí prefería no hacerlo, como si temiera que alguien más confirmara lo que yo empezaba a sospechar. El cansancio comenzó a acumularse. Dormía poco y comía sin ganas, con una presión constante en el pecho que no sabía cómo explicar. Me sorprendía mirando el retrovisor con demasiada frecuencia, esperando encontrar algo que no quería ver. El coche, que al principio solo me parecía incómodo, empezó a sentirse pesado, como si cargara con algo más que pasajeros. Hubo noches en las que consideré dejar de trabajar temprano, pero la necesidad siempre terminaba imponiéndose. El puerto no se detiene, y yo tampoco podía hacerlo. Cada vez que alguien extraño se acercaba al taxi, una parte de mí deseaba que siguiera de largo, mientras otra aceptaba la corrida con resignación. Sin darme cuenta, había empezado a manejar con la sensación de que no todas las personas que subían pertenecían al mismo lugar que yo. El desgaste empezó a notarse primero en el cuerpo y después en la cabeza. Me dolían las manos al despertar, como si hubiera pasado la noche entera sujetando el volante, y el sueño se volvió ligero, interrumpido por sobresaltos sin causa aparente. Durante el día me sentía irritable, desconfiado, atento a ruidos que antes no me importaban. La ciudad seguía siendo la misma, pero yo ya no la recorría con la tranquilidad de siempre. Comencé a evitar ciertos rumbos sin darme cuenta. Calles que antes tomaba por costumbre ahora me provocaban rechazo, una sensación de alerta que me obligaba a cambiar de ruta. A veces lo hacía sin pensarlo, y solo después notaba que había rodeado varias manzanas para no pasar por un tramo específico. No sabía explicar el motivo, solo sentía que ahí no debía detenerme. El retrovisor se volvió una obsesión. Cada pocos segundos desviaba la vista, aunque no hubiera motivo. Esperaba encontrar el reflejo vacío, el asiento limpio, el espacio normal detrás de mí. En algunas ocasiones creí ver movimientos leves,
sombras que no coincidían con los faros de otros coches. Me decía que era el cansancio, que tantos años de trabajo nocturno terminan afectando la vista y la imaginación. Las corridas extra continuaban apareciendo registradas con una precisión que me desconcertaba. Los horarios coincidían con momentos del día en los que yo recordaba estar conduciendo solo. No había saltos extraños ni cifras absurdas. Todo parecía correcto, como si alguien más hubiera usado el taxi siguiendo las reglas, respetando el tiempo y el trayecto. Esa normalidad era, justamente, lo que más me inquietaba. Una noche decidí terminar temprano. El aire estaba pesado y sentía un zumbido constante en los oídos. La última corrida del día me dejó cerca de una zona poco transitada, y desde ahí tomé el camino directo a casa. Mientras avanzaba, noté de nuevo la presión en el asiento trasero, más marcada que otras veces, como si alguien se hubiera acomodado con todo su peso. No reduje la velocidad. Mantener los ojos al frente se volvió un esfuerzo consciente, casi doloroso. El sudor me corría por la espalda y el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Sabía que no estaba solo en el coche, aunque ninguna lógica pudiera sostener esa certeza. Sentía la presencia de alguien sin escuchar respiración ni movimiento alguno. En un semáforo miré el retrovisor por reflejo, esperando confirmar que todo era producto de mi mente. Lo que vi fue una silueta sentada en el centro del asiento trasero, inmóvil, ocupando un espacio real. No distinguí rasgos ni ropa con claridad, solo la forma de un cuerpo que no debería estar ahí. No reaccioné, no frené ni giré la cabeza. Seguí manejando como si no hubiera visto nada. Al llegar a casa estacioné sin prisa y apagué el motor con manos temblorosas. La presión en el asiento desapareció en cuanto bajé del coche. Antes de entrar, revisé el taxímetro una vez más, casi por inercia. 2 corridas estaban registradas ese día. La última coincidía exactamente con el trayecto que acababa de hacer, aunque yo sabía, con una claridad que me heló por dentro, que esa noche no había llevado a nadie visible conmigo. Al amanecer tomé una decisión que llevaba días formándose en silencio. No lo pensé demasiado porque sabía que, si lo hacía, iba a encontrar excusas para seguir como si nada. Ese coche ya no era solo una herramienta de trabajo, se había convertido en una carga que me acompañaba incluso cuando estaba detenido. Preparé café, me senté un rato sin encender la televisión y acepté que había cosas que no podía controlar ni entender. Puse el taxi en venta esa misma semana. No di explicaciones largas, solo dije que no me había acomodado al carro, que prefería algo distinto. Acepté un precio más bajo del que me ofrecían otros por modelos similares, con tal de que se lo llevaran rápido. El día que se lo entregué al nuevo dueño, sentí alivio, como si me quitara un peso del cuerpo, aunque sabía que no todo se iba con él. Durante un tiempo dejé de manejar de noche. Conseguí trabajos pequeños, mandados, favores para conocidos, dormía mejor, comía con más ganas y la presión en el pecho empezó a aflojar. Aún así, había momentos en los que, al pasar un taxi similar por la calle, sentía una incomodidad difícil de ignorar, como si algo me reconociera desde lejos. Semanas después me enteré por otros choferes del sitio que el hombre que compró el coche estaba teniendo problemas con el taxímetro. Comentaban que marcaba servicios que él juraba no haber hecho. Lo decían en tono de burla, como algo técnico, una falla más de los carros usados. Yo escuché sin participar, con la mirada baja, sabiendo exactamente de qué hablaban. Con el paso de los días, supe más. Decían que el nuevo dueño evitaba trabajar de noche, que regresaba temprano y que se le notaba el cansancio en la cara. Algunos mencionaron que se quejaba de sentir el asiento trasero pesado, incluso cuando no llevaba pasaje. Nadie le daba importancia real. En este trabajo, uno aprende a callar para no parecer débil. Yo no lo busqué, ni le advertí nada. No habría sabido cómo hacerlo sin sonar como un loco.
Además, estaba convencido de que el problema no tenía que ver conmigo, sino con el coche mismo, con algo que venía de antes y que yo solo había descubierto tarde. Cada quien carga lo que le toca, aunque no lo haya pedido. Hoy ya no manejo ese taxi y prefiero mantenerme al margen. Lázaro Cárdenas sigue siendo la ciudad que conozco, con su calor, su puerto y sus noches largas. Pero aprendí que no todas las corridas dejan recuerdo en la memoria. Algunas se registran solas, como si alguien más necesitara llegar a un destino que no aparece en ningún mapa. Cuando pienso en todo esto, entiendo que no todas las presencias se ven, ni todas las historias se cuentan. Yo sigo con mi vida, agradecido por haber salido a tiempo, aunque sé que ese coche continúa trabajando. Y mientras siga marcando 2 corridas al final del día, habrá alguien más conduciendo sin saber que no siempre va solo. La sierra de Cualcomán en Michoacán siempre ha estado ahí, marcando el horizonte como una masa oscura que uno aprende a respetar sin pensarlo demasiado. Me llamo Romeu. Vivo en una colonia tranquila, de calles sin prisa, donde las noches caen temprano y el silencio se vuelve espeso después de las 9. Trabajo como técnico en telecomunicaciones desde hace años y estoy acostumbrado a mirar cerros, torres, puntos altos. Aún así, jamás me había detenido a observar la sierra como lo hice aquella primera noche en que noté la luz. Todo empezó de manera casi automática, mientras apagaba las luces del patio antes de entrar a la casa. Renata, mi esposa, ya estaba adentro, revisando pendientes de su trabajo como corredora de bienes raíces, y yo me quedé unos segundos más afuera, respirando el aire frío. Fue entonces cuando la vi, un punto luminoso fijo, arriba, muy arriba, en lo más alto de la sierra. No parpadeaba, no se movía, no parecía reflejo de nada. Simplemente estaba ahí. Al principio no le di mayor importancia. Pensé en alguna antena improvisada, en maquinaria abandonada, incluso en gente subiendo de noche por razones que no me correspondían. En esta zona siempre hay actividades que no se anuncian. Sin embargo, algo no encajaba. La luz no proyectaba halo, no iluminaba nada alrededor, y su intensidad no cambiaba, ni siquiera cuando el viento bajaba fuerte desde la montaña. Pasaron los días y la rutina siguió igual. Trabajo, regreso a casa, cena sencilla, descanso. Pero cada noche, al salir al patio o mirar por la ventana, la luz seguía ahí, exactamente en el mismo punto. Empecé a calcular mentalmente la distancia, la altura, el lugar aproximado. Conozco bien los mapas de cobertura y sé dónde hay instalaciones. Y ese sitio no coincidía con nada registrado. Algunas tardes, mientras hacía trabajos menores en el pueblo, comenté de forma casual que desde mi casa se veía una luz fija en la sierra. No buscaba respuestas, solo confirmar que otros la veían. Las reacciones fueron extrañas. Nadie decía que no existía, pero tampoco la reconocían abiertamente. Cambiaban de tema, mencionaban el peligro de perderse en la montaña o recordaban gente que había salido y no regresó, como si hablar de la luz fuera tocar algo incómodo. En casa empecé a sentirme inquieto sin razón clara. Renata notó que me quedaba más tiempo callado, observando hacia afuera. Yo intentaba mantener todo normal, pero la verdad es que la luz ya no era solo algo que veía, sino algo que esperaba. Había noches en que me adelantaba a salir solo para comprobar que seguía ahí, y cuando la encontraba sentía una mezcla rara de alivio y tensión. Conforme avanzaban las semanas, la luz dejó de parecer un objeto lejano y pasó a sentirse cercana, aunque la distancia fuera la misma. No era miedo todavía, sino una sensación persistente de que algo no encajaba con la lógica más básica. Había trabajado de noche muchas veces, había visto señales extrañas,
reflejos, errores humanos. Esto no se parecía a nada de eso. Al final de esa etapa, entendí que algo tan simple como una luz podía alterar por completo la forma en que uno percibe su entorno. La sierra ya no era solo un fondo oscuro del paisaje, sino un punto de atención constante. Sin darme cuenta, comencé a dormir peor y a pensar más en lo que había allá arriba que en lo que tenía frente a mí. Y sin saber por qué, sentía que aquella luz no estaba puesta para ser vista por cualquiera. Los sueños comenzaron sin aviso, como si siempre hubieran estado ahí y de pronto yo aprendiera a recordarlos. No eran escenas violentas ni imágenes confusas. Más bien, parecían recorridos largos, silenciosos, por senderos de la sierra que yo conocía solo de vista. Caminaba entre sombras y piedras sueltas, siguiendo a otras personas que avanzaban delante de mí sin voltear nunca. En esas visiones nocturnas, todos subían. No hablaban, no se detenían, no parecían preguntarse a dónde iban. Vestían ropa común, botas gastadas, chamarras viejas, mochilas sencillas como las que usamos quienes trabajamos en el campo o en instalaciones alejadas. No reconocía rostros, pero sentía que podrían ser vecinos conocidos, gente real. Arriba, siempre arriba, la misma luz fija, marcando el camino. Al despertar, no sentía miedo inmediato, sino un cansancio profundo, como si hubiera pasado la noche caminando de verdad. Me levantaba con el cuerpo pesado y la cabeza nublada, y durante el día me costaba concentrarme en tareas simples. Comencé a olvidar herramientas, a revisar 2 veces trabajos que antes hacía de memoria, y eso empezó a incomodarme más que los propios sueños. Renata fue la primera en notar que algo no estaba bien. Yo evitaba explicarle lo que soñaba, porque incluso para mí sonaba extraño. Aún así, ella percibía mi irritación, mis silencios largos, la forma en que miraba hacia la sierra cada vez que oscurecía. Nuestra convivencia se volvió más tensa, no por discusiones abiertas, sino por una sensación constante de que yo estaba en otro lugar. Con el paso de las noches, los sueños cambiaron. Ya no solo observaba a quienes subían, sino que sentía algo más presente en el entorno, una atención fija que no provenía de las personas. No veía ninguna figura, pero tenía la certeza de que la montaña misma estaba consciente de nosotros. Esa sensación me acompañaba incluso despierto, como una presión en el pecho difícil de explicar. Empezaron a circular comentarios sueltos en el pueblo sobre gente que no había regresado de la sierra. Nada alarmante, nada oficial, solo menciones breves, búsquedas que se suspendían, advertencias dichas en voz baja. Cada vez que escuchaba algo así, la imagen de los caminantes en mis sueños regresaba con más fuerza, y la luz parecía volverse más intensa en mi memoria. Intenté convencerme de que todo era producto del estrés o del cansancio acumulado. Cambié horarios, evité mirar la sierra por las noches, incluso dejé las cortinas cerradas. Aún así, los sueños continuaban, más claros, más largos, y con una sensación extraña de cercanía, como si yo ya no fuera un simple observador. Hubo una noche en particular en la que desperté con la certeza de que, tarde o temprano, tendría que subir. No fue una decisión impulsiva ni un acto de valentía. Fue más bien la sensación de que aquello no iba a detenerse mientras yo siguiera abajo, mirando la luz desde la distancia. Desde ese momento, la idea dejó de asustarme y pasó a sentirse inevitable. La decisión de subir no llegó como un arrebato, sino como algo que se acomoda lentamente en la cabeza hasta volverse normal. Preparé todo con la misma lógica con la que preparo cualquier trabajo nocturno. Linterna, radio, baterías extra, una mochila ligera y botas adecuadas. No avisé a nadie porque ni yo mismo sabía cómo explicarlo sin sonar fuera de lugar. Me repetí que solo era una revisión, una forma de comprobar que la luz tenía una explicación concreta.
Empecé la subida cuando la noche ya estaba bien entrada. Desde abajo, la sierra parecía inmóvil, pero al internarme en ella el ambiente cambió de inmediato. El aire se sentía más denso. Los sonidos habituales desaparecieron y el silencio se volvió extraño, como si absorbiera el ruido de mis propios pasos. La linterna iluminaba menos de lo esperado, y fuera de su haz todo parecía cerrarse. A medida que avanzaba, empecé a notar señales de que no era el único que había pasado por ahí. Restos de tela atrapados en espinas, marcas de pisadas viejas y recientes, objetos pequeños olvidados o abandonados. Nada parecía colocado a propósito, pero todo indicaba que otras personas habían subido sin regresar de la misma forma. Esa idea me acompañó como un peso constante mientras seguía avanzando. La luz permanecía fija en lo alto, pero ya no se sentía lejana. No cambiaba de tamaño ni de intensidad de manera evidente, pero mi percepción de ella era distinta. Tenía la impresión de que respondía a mi presencia, no con movimiento, sino con una especie de atención silenciosa. Esa sensación empezó a provocar mareos y una incomodidad física difícil de ignorar. El tiempo dejó de tener sentido durante la subida. No supe cuánto caminé ni cuánto descansé. El radio perdió señal sin previo aviso y la linterna comenzó a fallar de forma intermitente. Cada vez que quedaba a oscuras por unos segundos, sentía que algo se acercaba, aunque al encenderse de nuevo no hubiera nada visible alrededor. Cerca de la parte más alta, el miedo dejó de ser una idea y se convirtió en una reacción del cuerpo. Las manos me temblaban, la respiración se volvió irregular y tenía la sensación constante de estar expuesto. No veía a nadie, no escuchaba pasos, pero estaba seguro de no estar solo. La montaña parecía cerrarse a mi alrededor, como si el espacio se redujera. Fue entonces cuando entendí que la luz no estaba ahí para alumbrar ni para guiar de forma inocente. Sentí con claridad que me observaba, no como ojos, sino como algo que accedía a pensamientos y recuerdos sin permiso. Junto con esa sensación, llegaron susurros incomprensibles, frases en una lengua que no reconocía y que no necesitaba entender para causar dolor. Era como si cada sonido presionara desde dentro. Después de eso, no puedo reconstruir lo que ocurrió. No recuerdo haber llegado al punto exacto de la luz ni haber iniciado el descenso. La memoria se corta de manera abrupta, como si alguien hubiera apagado algo dentro de mí. Lo último que conservo con claridad es el resplandor intenso frente a mí y la certeza de que, en ese momento, la montaña sabía perfectamente quién era yo. Desperté ya de día, acostado en mi propia cama, con una sensación de desorientación que me costó horas sacudir. El cuerpo me dolía como después de un accidente, con moretones en brazos y piernas, raspaduras que no recordaba haberme hecho, y un cansancio profundo que no tenía relación con el sueño. Renata estaba pálida, nerviosa, y aunque no me dijo todo con palabras, entendí que había pasado la noche entera sin saber dónde estaba. Intenté reconstruir lo ocurrido apoyándome en objetos, horarios, cualquier pista lógica. Mis botas estaban cubiertas de tierra seca y hojas. La mochila tenía un rasgón que no estaba ahí antes, y faltaban algunas cosas pequeñas que siempre cargo. Aún así, mi memoria se negaba a avanzar más allá del momento en que vi la luz brillar con una intensidad que no parecía natural. Con total seguridad puedo decir que pasé toda la noche allá arriba, aunque no sepa explicar cómo regresé. Esa certeza no viene de un recuerdo claro, sino de una sensación corporal, como si el tiempo se hubiera quedado adherido a mí. Desde ese día, el simple hecho de pensar en la subida me provoca un nudo en el estómago y una presión constante en la cabeza. Las noches dejaron de ser tranquilas. Empecé a tener pesadillas distintas, más cercanas y más físicas. Ya no soñaba con gente siguiendo la luz, sino con algo que se acercaba a mí desde la oscuridad, algo que identifiqué con el tiempo como el fantasma de la montaña.
No tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible y siempre venía acompañada de susurros en esa lengua desconocida. Esos susurros no solo se escuchaban, se sentían. Cada vez que aparecían, despertaba con dolor real, con la piel sensible, a veces con marcas que no sabía cómo justificar. El miedo ya no era abstracto. Se volvió parte de mi rutina nocturna, algo que esperaba con resignación más que con sorpresa. Después de aquello, dejé de aceptar cualquier trabajo que implicara subir cerros o salir de noche. No di explicaciones largas, solo rechacé ofertas y ajusté mi vida a horarios diurnos. Algunos pensaron que era una exageración, pero yo sabía que no se trataba de cansancio ni de edad, sino de supervivencia. La luz nunca volvió a aparecer para mí. No sé si dejó de existir o si simplemente ya no me permite verla. Evité mirar hacia la sierra durante mucho tiempo, y cuando lo hago, siento una incomodidad inmediata, como si algo respondiera desde allá arriba. La montaña sigue en el mismo lugar, pero ya no es un paisaje neutro. A veces pienso que una parte de mí no regresó aquella noche. Algo quedó atrapado en ese punto alto, observando desde donde la luz solía estar. No tengo pruebas, solo la certeza de que la sierra recuerda a quienes la siguen. Yo sigo aquí, pero aprendí que hay llamados que no se hacen para ser entendidos, sino para marcar a quien decide responderlos. Me llamo Francisco. Entré a la Policía Municipal de Pátzcuaro, Michoacán, con la idea clara de hacer bien mi trabajo y mantener la cabeza fría. Tenía 29 años, era nuevo en el turno nocturno y todavía me estaba acostumbrando al peso del uniforme, al silencio de las madrugadas y a la sensación de recorrer calles que conocía desde niño, pero que de noche parecían pertenecer a otra ciudad. La plaza principal, la Vasco de Quiroga, siempre había sido un lugar familiar para mí, llena de turistas, música y movimiento durante el día, pero después de medianoche se volvía amplia, fría y extrañamente solemne. Las rondas nocturnas solían ser tranquilas, casi monótonas. Caminaba despacio, revisaba las bancas, los portales, los accesos a las calles cercanas y escuchaba el sonido constante de mis botas sobre la piedra. El aire olía a humedad y a lago, y el eco de cualquier movimiento se amplificaba entre las fachadas antiguas. Al principio, esa calma me ayudaba a concentrarme y a sentir que estaba haciendo lo correcto, cuidando un lugar que conocía bien. Una de esas madrugadas, poco después de las 2, vi a una persona sentada en una de las bancas cercanas al centro de la plaza. No parecía fuera de lugar. Pensé que podía ser algún vecino que no podía dormir o alguien esperando transporte temprano. Mantuve el paso normal, siguiendo el protocolo, con la intención de acercarme y verificar que todo estuviera en orden. Mientras avanzaba, no sentí nada extraño, solo la rutina de siempre. Al dar unos cuantos pasos más, la banca ya estaba vacía. No escuché pasos, ni movimiento, ni vi a nadie alejarse. Me detuve un momento, mirando alrededor, tratando de entender cómo alguien pudo irse tan rápido sin que yo lo notara. Me dije que seguramente había sido una distracción mía, una sombra mal interpretada o simplemente el cansancio acumulado del turno nocturno. Conforme pasaron los días, la situación empezó a repetirse. Siempre era de madrugada, siempre en la plaza, siempre personas sentadas en las bancas que desaparecían al acercarme. A veces parecía ver 2 figuras, otras solo una, pero el resultado era el mismo. Cuando estaba lo suficientemente cerca como para distinguir detalles, ya no había nadie. Intenté convencerme de que la iluminación, la neblina ligera o el contraste de sombras estaban jugando conmigo. A pesar de eso, algo empezó a incomodarme de verdad. No era miedo todavía, sino una sensación persistente de rareza.
como si la plaza estuviera reaccionando a mi presencia. Empecé a prestar más atención a los sonidos, a los reflejos, a cualquier detalle fuera de lugar. Me sorprendía girando la cabeza con más frecuencia, revisando los mismos puntos una y otra vez, aun cuando no había motivo aparente. Durante esas rondas, evitaba comentar lo que veía con mis compañeros. Al ser nuevo, no quería que pensaran que estaba nervioso o que no aguantaba el turno nocturno. Además, no tenía pruebas de nada, solo percepciones difíciles de explicar. En mi cabeza, seguía repitiendo que Pátzcuaro es una ciudad antigua, llena de contrastes, y que de noche cualquier cosa puede parecer distinta. La noche que marcó un cambio real fue aquella en la que la figura no desapareció completamente de inmediato. Mientras me acercaba, tuve la impresión clara de que la persona estaba ahí un segundo más de lo normal, como si esperara a que yo avanzara un poco más. Esa fracción de tiempo fue suficiente para que un escalofrío me recorriera el cuerpo, no por lo que vi, sino por la certeza de que algo no estaba siguiendo una lógica normal. Al terminar esa ronda, regresé a casa con una inquietud que no supe cómo sacudirme. La plaza, que siempre había sido parte de mi vida cotidiana, empezó a ocupar un espacio incómodo en mis pensamientos. Aún no entendía qué estaba pasando, pero por primera vez sentí que las noches en Pátzcuaro guardaban algo más que silencio y calles vacías, y que yo estaba comenzando a notarlo. Con el paso de las semanas, las rondas nocturnas dejaron de sentirse rutinarias. Aunque seguía cumpliendo mis horarios y recorridos, algo en mí estaba siempre en alerta, como si mi cuerpo se adelantara a mi mente. Dormía mal durante el día, despertando antes de tiempo con la sensación de que había olvidado algo importante. Comer se volvió un trámite, y muchas veces salía de casa sin apetito, con un nudo constante en el estómago que no sabía explicar. El radio de la patrulla, que siempre había sido una herramienta más del trabajo, empezó a llamar mi atención de una forma incómoda. Al principio, eran solo interferencias comunes, ruidos breves que aparecían y desaparecían sin importancia. Pensé que se trataba de fallas normales, considerando la antigüedad del equipo y la humedad constante de la zona. Nunca le di demasiada importancia a esos primeros sonidos. Una madrugada, mientras cruzaba la plaza, el ruido del radio cambió. Ya no era un simple chisporroteo, sino algo más irregular, como si varias señales se mezclaran al mismo tiempo. Bajé el paso instintivamente y me detuve cerca de una de las jardineras, intentando ajustar el canal. Fue entonces cuando, entre los ruidos, escuché claramente mi nombre, pronunciado de una forma extraña, con pausas que no parecían humanas. La reacción fue inmediata y física. Sentí cómo se me tensaban los hombros y cómo el pulso se me aceleraba sin control. Revisé el radio varias veces, convencido de que alguno de mis compañeros estaría intentando comunicarse conmigo. Sin embargo, no había ninguna llamada registrada ni respuesta cuando intenté confirmar la transmisión. Todo indicaba que el aparato funcionaba con normalidad. Las noches siguientes, el fenómeno se repitió. Las voces surgían solo cuando estaba cerca de la plaza y siempre de forma distorsionada, como si atravesaran una barrera invisible. No decían nada coherente, solo sonidos, murmullos y, de vez en cuando, mi nombre arrastrado, sin emoción. Empecé a anticipar esos momentos, sintiendo una presión en el pecho cada vez que me aproximaba al centro de la ciudad. Mi confianza comenzó a desgastarse. Ya no caminaba con la misma firmeza y me sorprendía dudando de cada sombra y cada reflejo. El uniforme seguía ahí, pero la seguridad que debería acompañarlo se iba diluyendo poco a poco. Me molestaba conmigo mismo por sentir miedo, pero no podía evitarlo. Había algo en esas transmisiones que me hacía sentir observado, evaluado, como si alguien supiera exactamente dónde estaba. Decidí no reportar nada oficialmente.
Sabía que sin pruebas concretas solo lograría levantar sospechas sobre mi estado mental. Me limité a revisar el equipo con más frecuencia y a cambiar de canal sin motivo aparente, buscando recuperar una sensación de control que se me escapaba. Aún así, el radio seguía respondiendo de la misma manera cada vez que cruzaba la plaza. Con el tiempo, los ruidos se volvieron más intensos. Ya no eran sonidos aislados, sino una especie de murmullo colectivo, como si varias voces intentaran comunicarse al mismo tiempo. No entendía las palabras, pero la intención se sentía clara. Cada noche regresaba a casa con la sensación de haber estado demasiado expuesto, como si algo hubiera notado mi presencia y no tuviera intención de ignorarla. Hacia el final de esa etapa, el cansancio emocional empezó a pesar más que el físico. Vivía con la expectativa constante de que algo iba a pasar, aunque no supiera qué. La plaza dejó de ser solo un punto en mi recorrido y se convirtió en un lugar que me provocaba ansiedad antes incluso de llegar. Sin darme cuenta, ya estaba preparándome para un encuentro que intuía inevitable. Aquella noche empezó distinta desde el principio. El aire estaba más pesado de lo normal y la plaza parecía aún más silenciosa, como si el sonido hubiera sido absorbido por las piedras y los portales. Caminaba despacio, con una sensación constante de alerta que ya se había vuelto habitual, aunque esa vez había algo más. Una certeza difícil de explicar que me acompañaba desde que salí de la base. Al acercarme al centro de la plaza, noté algo que me obligó a detenerme. Alrededor de la fuente había varias personas de pie, formando un círculo irregular. No estaban hablando ni moviéndose, simplemente permanecían ahí, muy juntas, con los cuerpos orientados hacia el interior. Por un instante pensé que se trataba de algún grupo de vecinos o visitantes, pero la quietud absoluta no encajaba con ninguna situación normal. Avancé unos pasos con cautela, intentando distinguir mejor las figuras. La iluminación apenas alcanzaba para mostrar sus siluetas y la ropa que llevaban era sencilla, en tonos apagados, como la de gente común de la ciudad. No vi mochilas, bolsas, ni objetos que justificaran su presencia a esa hora. Fue entonces cuando me di cuenta de que todas las cabezas estaban giradas hacia mí. La sensación de ser observado fue inmediata y profunda. No distinguía bien los rostros, pero sabía que me estaban mirando. El cuerpo se me tensó de forma involuntaria y sentí como el estómago se me cerraba. El radio empezó a emitir ruido otra vez. Un sonido denso, mezclado, que parecía amplificarse en el silencio de la plaza. Intenté pensar con claridad, recordando el entrenamiento y los procedimientos. Sabía que debía acercarme o al menos pedir apoyo, pero algo me lo impedía. Cada paso hacia adelante se sentía forzado, como si mi cuerpo rechazara la idea. El murmullo del radio se volvió más intenso, con sonidos que recordaban respiraciones irregulares y arrastres suaves, aunque nadie se movía. El tiempo parecía haberse distorsionado. No sé cuánto permanecí ahí, observando y siendo observado, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La plaza, tan conocida para mí, se sentía ajena, cerrada, como si estuviera aislado del resto de la ciudad. En ese momento, la idea de que algo no humano estaba ocurriendo dejó de parecer exagerada. Sin previo aviso, todo terminó. Las figuras alrededor de la fuente ya no estaban. No hubo movimiento, ni pasos, ni transición alguna. Un segundo estaban ahí, y al siguiente la plaza volvió a estar vacía, iluminada solo por los postes y el reflejo del agua en la fuente. El radio quedó en silencio absoluto, como si nunca hubiera emitido un solo sonido extraño. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El miedo que sentí no fue inmediato, sino una mezcla de incredulidad y vacío. Revisé el área varias veces,
caminando alrededor de la fuente y observando cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. No había rastros, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Al retomar la ronda, lo hice de forma mecánica, sin realmente estar presente. Cada paso se sentía pesado, y la imagen del círculo alrededor de la fuente se repetía una y otra vez en mi cabeza. Sabía que algo había cambiado esa noche, aunque no pudiera explicarlo, y que ya no volvería a recorrer la plaza de la misma manera. Después de esa noche, nada volvió a acomodarse del todo. Continué presentándome a trabajar, pero ya no era el mismo. Las imágenes de la plaza regresaban sin aviso, incluso en momentos tranquilos del día, y mi cuerpo reaccionaba como si aún estuviera ahí, frente a la fuente. Me costaba concentrarme en tareas simples y cualquier ruido parecido a una interferencia me hacía sobresaltarme. El descanso dejó de cumplir su función. Dormía a ratos, con sueños fragmentados en los que volvía a caminar por la plaza vacía, sintiendo esa presencia silenciosa alrededor. Al despertar, la sensación no se iba, se quedaba adherida al cuerpo, como un cansancio que no se quita con horas de sueño. Empecé a notar que evitaba salir de casa al anochecer, aun cuando no tenía turno. Durante las rondas siguientes, mi ansiedad se hizo evidente. Me detenía más de lo necesario, revisaba los mismos puntos varias veces y mantenía la mano cerca del radio sin darme cuenta. El simple hecho de acercarme a la plaza me provocaba una presión en el pecho difícil de controlar. Entendí que no podía seguir ignorando lo que me estaba pasando. El proceso para solicitar el alejamiento médico fue más difícil de lo que esperaba. Explicar lo que sentía sin mencionar directamente lo que había visto me dejó una sensación de vergüenza y frustración. Hablé de insomnio, de ansiedad, de episodios de desorientación. Sabía que no tenía pruebas de nada y que lo único que podía ofrecer eran mis propias reacciones. Cuando finalmente me autorizaron el descanso, sentí alivio, pero también una especie de derrota. Dejar el turno nocturno se sentía como aceptar que algo me había superado. Aún así, sabía que era necesario. Mi cuerpo ya había marcado un límite claro, uno que no podía seguir cruzando sin consecuencias. Con el tiempo, los síntomas se fueron atenuando, pero no desaparecieron por completo. Cambié rutas, horarios y hábitos. Evité pasar por la plaza de noche, incluso cuando no había razón para hacerlo. De día, podía caminar por ahí sin problema, como cualquier habitante de Pátzcuaro, pero al caer el sol, el lugar adquiría otro peso. Nunca regresé a las rondas nocturnas. Seguí en la corporación un tiempo más, en funciones distintas, siempre bajo luz artificial y con gente alrededor. Nadie me obligó a explicar más de lo necesario, y yo tampoco ofrecí detalles. Preferí guardar la experiencia para mí, como algo que no buscaba ser entendido. Con los años, acepté que no iba a encontrar una explicación clara para lo que ocurrió. No intento convencer a nadie ni darle un sentido extraordinario. Solo sé lo que sentí y lo que vi. Algunas ciudades, especialmente las antiguas, tienen momentos que no están hechos para ser observados demasiado de cerca. Hoy sigo viviendo en Pátzcuaro y respeto sus silencios. Cuando paso cerca de la plaza al anochecer, mantengo la distancia sin pensarlo demasiado. No es miedo lo que siento, sino una certeza tranquila de que hay rutinas que no nos pertenecen. Aprendí que, a veces, lo más prudente es no insistir en mirar donde claramente no somos bienvenidos. Me llamo Esteban y llevo más de 2 décadas trabajando como barrendero municipal en Morelia, Michoacán. Tengo 53 años, soy viudo desde hace tiempo y vivo en una casa pequeña con mi hijo ya adulto, Maicon, con quien apenas coincido por los horarios opuestos.
Mi vida siempre fue sencilla y repetitiva. Café cargado antes de salir, uniforme puesto en silencio y las mismas calles recorridas una y otra vez durante la madrugada, cuando la ciudad parece pertenecer solo a quienes trabajan y a quienes no pueden dormir. Aquella madrugada comenzó como tantas otras en Morelia, con el aire frío pegándose a la piel y el silencio acomodándose entre las calles empedradas del centro. Yo llevaba ya varias horas barriendo, siguiendo la ruta que conocía de memoria, moviendo la escoba casi sin pensar, dejando que el cuerpo trabajara mientras la cabeza se mantenía en calma. A mis 53 años, el turno nocturno era lo único que todavía me resultaba soportable. Menos gente, menos ruido, menos miradas juzgando a un hombre que ya cargaba demasiadas ausencias. La vi cuando estaba por terminar una cuadra mal iluminada, cerca de un callejón estrecho que siempre olía a humedad. Era una mujer mayor, encorvada, envuelta en ropa oscura, dejando una bolsa de basura directamente sobre la banqueta. Aquello me molestó más de lo que debería. No era la primera vez que alguien rompía las reglas, pero esa noche el cansancio me ganó. Sentí que me hervía algo por dentro. Una mezcla de fastidio y orgullo herido por hacer bien un trabajo que otros parecían despreciar. Reconozco que reaccioné mal. Dejé salir palabras duras cargadas de desprecio, como si esa mujer representara todas las pequeñas faltas que uno va acumulando turno tras turno. En el fondo, sabía que no estaba bien, pero no me detuve. Me sentí con derecho, con autoridad, y eso me avergüenza ahora que lo recuerdo con calma. Ella no se fue de inmediato. Se quedó quieta, mirándome de una forma que me incomodó más que cualquier respuesta. No levantó la voz ni hizo un escándalo. Apenas murmuró algo, palabras bajas, ásperas, difíciles de entender. Aún así, tuve la sensación clara de que no era una queja común ni un insulto cualquiera. Había algo en su tono que me apretó el pecho por un instante. Después me reí por dentro, tratando de sacudirme la impresión. Pensé en supersticiones viejas, en gente que se aferra a maldiciones porque no tiene otra cosa. Seguí barriendo como si nada, repitiéndome que llevaba años trabajando de noche y que nada raro había pasado jamás. La ciudad seguía igual, los postes encendidos, el eco lejano de algún coche, todo aparentemente normal. Sin embargo, mientras avanzaba, empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. No era miedo todavía, sino una especie de inquietud persistente, como si algo se hubiera desajustado sin que yo supiera exactamente qué. Volteaba a veces sin razón clara, esperando encontrar a alguien detrás, y no había nada. El resto del turno lo terminé con una atención exagerada a cada detalle. El sonido de la escoba contra el suelo me parecía más fuerte. El silencio más espeso. Pensé varias veces en la mujer, en la forma en que me había mirado, y traté de convencerme de que era simple sugestión nacida del cansancio. Al llegar a casa, el cuerpo se me desplomó en la cama, pero la cabeza no quiso apagarse. Dormí mal, despertándome a ratos, con imágenes confusas de calles vacías y sombras largas. No soñé nada claramente definido, pero la sensación de incomodidad seguía ahí, como si aquella madrugada no hubiera terminado del todo, como si algo se hubiera quedado pegado a mí sin que yo lo notara aún. Los primeros días después de aquella noche transcurrieron con una normalidad aparente, o al menos eso fue lo que intenté creer. Salía a la misma hora, empujaba el mismo carrito y repetía los movimientos aprendidos durante años. Aún así, algo dentro de mí estaba más alerta de lo habitual, como si esperara que ocurriera algo fuera de lugar en cualquier momento. La primera vez que noté algo extraño fue en una calle cercana a la catedral, un tramo que siempre dejaba limpio en pocos minutos. Barrí con cuidado, recogí papeles y hojas secas y avancé hacia la siguiente cuadra. Al regresar por el mismo camino,
Casi por inercia, me detuve en seco. Sobre la banqueta había basura otra vez, colocada casi en el mismo sitio, con formas y colores demasiado parecidos a lo que yo acababa de recoger. Pensé que alguien había salido de alguna casa y tirado desperdicios sin que yo lo notara. Esa explicación me pareció suficiente al principio. Sin embargo, la situación se repitió la noche siguiente y luego otra más. No era solo que hubiera basura, sino que empezaba a reconocerla. Un cartón doblado de cierta manera, una botella aplastada en el mismo costado, como si no se hubieran movido realmente de ahí. Con cada repetición, una incomodidad silenciosa me iba apretando el estómago. Me descubrí dudando de mi propia memoria, preguntándome si de verdad había limpiado bien o si el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Jamás había tenido problemas así, y aceptar esa posibilidad me resultaba más inquietante que cualquier otra explicación. A los pocos días apareció el olor. No era el hedor normal del trabajo, ese al que uno se acostumbra con el tiempo. Era un aroma fuerte, penetrante, a descomposición antigua, que se colaba por la nariz incluso cuando recogía residuos reciclables limpios. El olor parecía seguirme, quedarse en mis manos y en la ropa, como si no se fuera ni siquiera después de lavarme. El carrito comenzó a comportarse de manera extraña también. En ciertos tramos se volvía pesado, más de lo normal, obligándome a empujarlo con todo el cuerpo inclinado hacia adelante. Sentía el esfuerzo en la espalda y en las piernas, como si cargara algo que no podía ver. Lo extraño era que, al vaciarlo, no había nada fuera de lo común, y el peso desaparecía de inmediato. Cada madrugada terminaba más cansado, no solo físicamente, sino de la cabeza. Me iba a casa con la sensación de estar fallando en algo básico, como si ya no pudiera confiar del todo en lo que veía o recordaba. Evitaba pensar en la mujer de aquella noche, pero su imagen aparecía sin permiso, asociada a ese olor y a la basura que regresaba. Para cuando me di cuenta, el trabajo había dejado de ser una rutina automática y se había convertido en una fuente constante de tensión. Caminaba atento al suelo, revisando 2 veces cada rincón, con el miedo silencioso de encontrar algo fuera de lugar otra vez. No sabía qué estaba pasando, pero ya no podía negar que aquello iba más allá de una simple coincidencia. Con el paso de las semanas, la sensación de rareza dejó de ser algo ocasional y se volvió parte del turno nocturno. Ya no esperaba terminar la jornada en calma. Salía de casa con un nudo en el pecho, consciente de que algo iba a descomponerse otra vez. El cansancio se mezclaba con una vigilancia constante, como si mi cuerpo hubiera aprendido a anticipar el malestar antes de que apareciera. Una madrugada, mientras barría una avenida poco transitada, noté algo que no supe explicar de inmediato. Al mover la escoba, vi cómo una sombra se estiraba sobre el suelo, demasiado larga y baja para corresponder a mi cuerpo o al poste más cercano. Me detuve, creyendo que era un efecto de la luz, y la sombra desapareció. Cuando retomé el movimiento, volvió a deslizarse, siguiendo el ritmo del barrido, pegada al pavimento. Intenté convencerme de que era un juego de iluminación, pero aquello se repitió en otras calles, bajo focos distintos, a diferentes horas. Las sombras no tenían forma definida, no eran humanas ni completamente amorfas. Simplemente se arrastraban, acompañando mis pasos, como si reaccionaran a mi presencia más que a la luz. Al mismo tiempo, los sueños comenzaron a volverse más claros y más pesados. Casi todas las noches despertaba sobresaltado, con la imagen de la mujer mayor grabada en la cabeza. En los sueños aparecía parada en esquinas vacías, sentada en la banqueta o mirándome desde el otro lado de la calle. Nunca decía nada, pero su mirada era suficiente para llenarme de una culpa difícil de describir. Esos despertares me dejaban empapado en sudor, con el corazón acelerado y el olor a podredumbre todavía en la nariz, aunque estuviera dentro de mi cuarto.
A veces tardaba minutos en darme cuenta de que estaba despierto y que no había escoba ni carrito frente a mí. La frontera entre el sueño y la vigilia empezó a sentirse demasiado delgada. Mi comportamiento en casa cambió sin que yo lo notara al principio. Me volví más callado, más irritable y evitaba cruzarme con mi hijo para no tener que explicar nada. Me sentía cansado incluso antes de salir a trabajar, como si el descanso ya no existiera para mí. El punto más difícil llegó una noche en que el carrito se volvió casi imposible de empujar. Sentía el peso concentrado en el fondo, como si algo vivo se resistiera a avanzar. Al mismo tiempo, las sombras se multiplicaron alrededor de la escoba, moviéndose más cerca de mis pies, rozando el límite de lo que podía soportar sin entrar en pánico. Recuerdo haberme detenido en medio de la calle, respirando con dificultad, con la certeza de que aquello no estaba solo en mi cabeza. No podía verlo con claridad ni tocarlo, pero estaba ahí, acompañándome, reclamando algo que yo no entendía. Esa madrugada terminé el turno como pude, con el miedo ya instalado, sabiendo que algo había cambiado de forma definitiva. Después de aquella noche supe que no podía seguir trabajando en la madrugada sin poner en riesgo algo más que mi cuerpo. La decisión de pedir el cambio de turno no fue fácil. Sentía que estaba aceptando una derrota silenciosa. Aún así, preferí cargar con la vergüenza antes que enfrentar otra jornada en la que ya no confiaba en lo que veía ni en lo que sentía. El primer día en el turno de la mañana fue un alivio inmediato. La ciudad era otra bajo el sol, con gente caminando, comercios abiertos y ruidos constantes que rompían cualquier sensación de aislamiento. Barrer durante el día me devolvió, por un momento, la idea de normalidad. No había basura que regresara a su lugar, ni olores extraños flotando en el aire. Con el paso de las semanas, confirmé que durante el día todo funcionaba como debía. El carrito se mantenía ligero, el cansancio era el habitual y las calles se comportaban como siempre. A simple vista, parecía que el problema había quedado atrás, encerrado en la oscuridad de la madrugada. Sin embargo, las noches nunca volvieron a ser tranquilas. Los sueños siguieron llegando con la misma insistencia, y en todos aparecía la mujer. A veces estaba más cerca, tan definida que podía distinguir las arrugas de su rostro. Otras, apenas era una silueta inmóvil, esperando. Nunca hablaba, pero su presencia bastaba para despertarme con el corazón apretado. Comencé a notar que ciertos olores me sorprendían incluso durante el día. En calles limpias, recién barridas, percibía de pronto ese mismo aroma a podredumbre, breve pero intenso, que desaparecía al girar la cabeza. Me decía a mí mismo que era imaginación, pero el cuerpo reaccionaba antes de que pudiera razonarlo. También empecé a fijarme en las sombras con más atención de la que consideraba normal. A veces, al mover la escoba bajo el sol, me parecía ver algo que no cuadraba del todo con la luz. No duraba más que un segundo, pero bastaba para recordarme que no todo se había ido. Nunca volví a trabajar de noche. Evité pasar por las calles donde todo comenzó y procuré no pensar demasiado en aquella madrugada. Aún así, la sensación de haber dejado algo inconcluso no desapareció. Era como si el cambio de turno hubiera interrumpido un proceso, no cerrado una puerta. Hoy sigo con mi vida, cumpliendo mi trabajo y regresando a casa como siempre. Pero sé que algo se quedó conmigo desde entonces. No necesito volver a ver a la mujer para saberlo. Basta con sentir, de vez en cuando, ese olor imposible o esa sombra fuera de lugar para entender que hay cosas que no se barren del todo, por más que uno lo intente. Mi nombre es Beatriz. Cuando vendí la casa grande donde viví más de 30 años con mi esposo, sentí que estaba cerrando una etapa que ya me dolía sostener.
Cada cuarto vacío me recordaba su ausencia, y el simple hecho de barrer un pasillo largo me dejaba sin fuerzas. Pensé que mudarme a una casa más pequeña, en Zamora, cerca del mercado y de la iglesia, sería una forma de reordenar mi vida y de seguir adelante sin cargar tanto peso encima. La casa que compré era vieja, pero sólida. De esas construcciones con muros gruesos que mantienen el interior fresco incluso en los días más calurosos de Michoacán. Tenía pisos de loseta antigua, una cocina pequeña y un patio con un lavadero de cemento como los de antes. Al entrar por primera vez, noté un olor leve a encierro, algo normal en una casa que había estado desocupada. Limpié todo con calma, usando agua caliente, cloro y los productos que siempre usé, convencida de que así dejaría atrás cualquier rastro del pasado. Los primeros días transcurrieron con una tranquilidad casi monótona. Me levantaba temprano, preparaba café de olla, salía a comprar fruta y verdura fresca al mercado y regresaba a cocinar platillos sencillos como arroz, frijoles y tortillas calentadas en el comal. Esa rutina me ayudaba a no pensar tanto, a mantener la mente ocupada. Fue en medio de esa normalidad que empecé a notar que algo no estaba bien, aunque al principio me resistía a aceptarlo. La comida comenzó a echarse a perder de una forma extraña, demasiado rápido para lo que yo conocía. Los jitomates amanecían blandos, las tortillas se llenaban de manchas en cuestión de horas, y el pan adquiría un olor agrio el mismo día que lo compraba. Pensé que tal vez el calor era más fuerte de lo habitual o que yo estaba exagerando, pero había vivido toda mi vida en esta región y sabía reconocer cuando algo no era normal. Decidí poner atención y hacer pequeñas pruebas, sin decirle nada a nadie. Dejé algunas frutas en casa de una vecina durante la tarde y otras las guardé en mi cocina. Al regresar, las que estaban fuera seguían frescas, mientras que las mías ya mostraban signos de descomposición. Eso me inquietó más de lo que quise admitir. La diferencia era clara y no tenía una explicación lógica. La situación no mejoró ni siquiera usando el refrigerador. Los alimentos guardados ahí también empezaron a cambiar de sabor, como si absorbieran algo del ambiente. Todo tenía un toque agrio, metálico, difícil de describir. Lavé el refrigerador varias veces, cambié recipientes, tiré comida casi nueva con una sensación de culpa y frustración que me oprimía el pecho. Con el paso de los días, empecé a sentir un cansancio extraño, distinto al de la edad. Limpiaba la cocina y al poco tiempo me parecía sucia otra vez, como si la casa rechazara el orden. Me molestaba conmigo misma por no poder mantener todo como antes, y al mismo tiempo sentía que el esfuerzo no valía la pena, porque nada se conservaba limpio o fresco. Aunque todavía no sentía miedo, sí había una incomodidad constante que no me dejaba en paz. Era como vivir en un lugar que se desgastaba por dentro, igual que yo, pero de una forma más acelerada y silenciosa. En ese momento pensé que solo necesitaba tiempo para adaptarme, sin imaginar que la casa apenas estaba empezando a mostrar lo que realmente guardaba. Conforme pasaron las semanas, la sensación de rareza dejó de limitarse a la comida y empezó a envolver toda la casa. Un olor desagradable aparecía de repente, sin aviso, sobre todo por las tardes. No era el olor normal del drenaje ni de basura olvidada, sino algo más pesado, dulce y podrido al mismo tiempo, como si algo orgánico estuviera deshaciéndose en algún rincón que yo no lograba encontrar. Abría puertas, ventanas, revisaba cada cuarto y aún así, el origen nunca era claro. Me dediqué a revisar todo con paciencia y hasta con vergüenza, pensando que quizá el problema era yo. Limpié coladeras, lavé el patio varias veces, moví muebles y tiré cosas que ya no usaba. Incluso pedí a un plomero conocido que revisara las tuberías y él aseguró que todo estaba en orden. El olor desaparecía por horas y luego regresaba sin ninguna lógica.
lo cual me dejaba una sensación de impotencia difícil de explicar. Poco después, comenzaron a aparecer cucarachas muertas en la cocina y en la despensa. No eran muchas, pero siempre estaban boca arriba, secas, como si algo las hubiera matado sin dejar rastro. Yo no usaba veneno ni había fumigado la casa, y tampoco veía cucarachas vivas. Aquello me pareció extraño, pero traté de convencerme de que podía ser algo del ambiente o del calor. Mi cuerpo empezó a reaccionar antes que mi cabeza. Por las noches me despertaba con náuseas leves, la garganta seca y un cansancio que no se me quitaba ni durmiendo. A veces sentía que el aire dentro de la casa era más pesado, como si me costara trabajo respirar profundamente. Al amanecer, al salir al patio o a la calle, esa sensación desaparecía poco a poco. La cocina se volvió el lugar más incómodo de la casa. El piso siempre se sentía pegajoso, aunque lo hubiera trapeado hacía poco, y las paredes estaban frías al tacto. Pasar mucho tiempo ahí me provocaba una inquietud difícil de definir, como si algo no quisiera que yo permaneciera demasiado. Empecé a cocinar lo mínimo indispensable, solo por necesidad. Sin darme cuenta, dejé de invitar visitas. Me daba pena que alguien notara el olor o que pensara que yo ya no podía cuidar bien mi casa. Esa vergüenza se mezclaba con una tristeza profunda, porque siempre fui una mujer ordenada, de esas que encuentran consuelo en mantener el hogar limpio. Sentía que estaba fallando en algo que había definido toda mi vida. Había momentos en los que me parecía que la casa estaba demasiado silenciosa, incluso para estar sola. Ese silencio no era tranquilo, sino tenso, como si el espacio estuviera atento a cada uno de mis movimientos. Especialmente cuando abría el refrigerador o guardaba comida. Sentía un malestar físico, un nudo en el estómago que me obligaba a apurarme. Aún así, seguía diciéndome que todo tenía una explicación sencilla que yo no estaba viendo. Pensaba que era el duelo, el cambio de casa, la edad. Me aferraba a la idea de que el problema no podía ser el lugar en sí. No quería aceptar que algo tan cotidiano como una casa pudiera convertirse en una fuente constante de desgaste y confusión. Una noche común, mientras acomodaba las compras en la cocina, sentí algo distinto en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. El olor regresó con una intensidad que me hizo llevarme la mano al pecho, un aroma tan fuerte que provocaba náuseas. Intenté ignorarlo y seguir con lo mío, pero entonces percibí un movimiento lento detrás del refrigerador, algo pesado arrastrándose contra la pared. No fue un ruido brusco ni rápido, sino un desplazamiento húmedo y torpe, imposible de confundir con un ratón o un insecto. Mi corazón empezó a latir con fuerza y sentí un frío recorrerme la espalda. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de convencerme de que mis nervios me estaban jugando una mala pasada, pero el movimiento se repitió, más claro, más cercano. Con esfuerzo, reuní valor y jalé el refrigerador hacia adelante. El piso detrás estaba más oscuro, manchado de una forma irregular, como si hubiera absorbido algo durante años. No encontré ningún animal ni objeto que explicara lo que había sentido, pero el olor se concentraba ahí, saliendo del muro como si viniera de adentro. En ese momento comprendí que la casa guardaba algo que yo no alcanzaba a ver. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente, con una inquietud que ya no podía contener, empecé a preguntar discretamente a vecinos que llevaban más tiempo en la cuadra. Lo hice con cuidado, sin dar demasiados detalles, y poco a poco fui armando una historia que nadie parecía orgulloso de recordar. Supe entonces que antes de mí había vivido ahí una señora mayor, muy enferma, que pasó sus últimos años completamente sola. El hijo se había ido a otro estado y nunca regresó. Con el tiempo, la mujer dejó de poder cuidarse, no se bañaba, apenas limpiaba, y la casa se fue llenando de suciedad y restos de comida. Murió ahí dentro,
abandonada, y tardaron días en encontrar su cuerpo. La casa nunca fue limpiada a fondo después de eso. Solo la pintaron por encima y retiraron algunos muebles viejos. Nadie se ocupó de lo que había quedado impregnado en los pisos, las paredes y la cocina. Al imaginar esa soledad, esa enfermedad y esa descomposición, sentí un nudo en la garganta y una tristeza profunda que se mezclaba con miedo. De pronto, todo empezó a tener sentido. La comida que se echaba a perder, el olor constante, las cucarachas muertas, la sensación de que el lugar rechazaba cualquier intento de cuidado. Era como si la casa hubiera aprendido a vivir en ese estado de abandono, repitiendo una y otra vez lo que había sido su final. La idea que más me perturbaba era sentir que el lugar seguía teniendo hambre, no de comida en sí, sino de todo lo que entraba limpio y nuevo. Cada vez que guardaba algo en la cocina, tenía la impresión de que la casa lo reclamaba para devolverlo a la misma podredumbre en la que quedó atrapada. Desde ese día, ya no pude moverme dentro de la casa sin una sensación constante de amenaza silenciosa. No veía nada, no escuchaba voces, pero sentía con claridad que aquel lugar no estaba vacío. Algo seguía ahí, ligado a las paredes, esperando, y yo ya no tenía dudas de que no debía quedarme mucho más tiempo. Después de entender lo que había ocurrido en esa casa, mi cuerpo comenzó a reaccionar antes de que yo tomara una decisión consciente. Me despertaba con el estómago revuelto, sin ganas de comer, y una sensación constante de agotamiento que no se iba ni descansando. Permanecer ahí se volvió un esfuerzo diario, como si cada pared me recordara que no era bienvenida. Comencé a guardar mis cosas poco a poco, sin hacer ruido, como si temiera que la casa se diera cuenta de mis intenciones. Dejé muebles, utensilios y objetos que ya no podía tocar sin sentir repulsión. Cada vez que entraba a la cocina para empacar algo, el olor regresaba, más intenso, como una advertencia silenciosa que me apuraba a salir de ahí. El día que me fui, sentí un alivio inmediato al cruzar la puerta. El aire de la calle me pareció más ligero, más limpio, y mis pulmones se llenaron como no lo hacían desde hacía meses. No miré atrás. En ese momento solo quería alejarme y no llevarme nada de ese lugar conmigo, ni siquiera los recuerdos. Me quedé un tiempo con una familiar en otro barrio de Zamora. Bastaron pocos días para notar el cambio. El apetito regresó, el cansancio disminuyó y la comida volvió a durar lo normal. Dormía mejor y ya no despertaba con náuseas ni con esa presión constante en el pecho. Mi cuerpo parecía confirmar que había tomado la decisión correcta. Durante meses evité pasar por esa calle. Prefería no pensar en la casa ni en todo lo que había vivido ahí. Sin embargo, el tema volvió a alcanzarme de una forma inesperada, cuando supe que el lugar había sido rentado de nuevo. Una mujer más joven se había mudado con sus hijos, buscando lo mismo que yo había buscado: tranquilidad y un nuevo comienzo. Poco tiempo después, llegó hasta mí el comentario de que la nueva inquilina estaba teniendo problemas con la comida. Decían que se echaba a perder muy rápido, que había un olor raro en la cocina y que aparecían insectos muertos sin razón aparente. Al escuchar eso, sentí un peso en el pecho y una tristeza difícil de explicar. No sentí alivio ni satisfacción por haberme ido a tiempo. Lo único que experimenté fue la certeza de que aquello no tenía que ver conmigo, ni con mi duelo, ni con mi edad. La casa seguía siendo la misma, repitiendo lo que había aprendido a hacer durante años de abandono y suciedad. Con el tiempo entendí que algunos lugares no olvidan. Hay casas que absorben la soledad, la enfermedad y la descomposición humana, y continúan viviendo de esa forma incluso cuando llegan nuevas personas con buenas intenciones. Esa casa, en Zamora, no solo guardaba un pasado triste, sino que parecía necesitar repetirlo una y otra vez.